Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que no en primera instancia no pareciera que estuviera muy relacionada con la materia como tal. Considero que sí es algo importante que uno olvida en ciertos momentos como, como perteneciente a este círculo o entorno creativo de muchas obras audiovisuales. Los derechos de autor. Primero hay que entender qué o quién es el autor. El autor es toda persona física que crea una obra literaria y artística. Ojo, dícese de obra que es toda creación original susceptible de reproducirse por cualquier medio o forma. Es decir, si usted ha creado alguna obra, si su obra se puede reproducir en algún medio o de alguna manera, usted es un autor. Eso quiere decir que usted debería tener unos derechos sobre esas obras y esa obra no se la debería perder ese derecho y pues es un reconocimiento a usted como creador de esa obra. Segundo, ¿qué es el derecho de autor? El derecho de autor, o famosamente conocido como el copyright, es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias, artísticas, en virtud del cual el autor goza los derechos de tipo personal llamado derecho moral y económico llamado derecho patrimonial. Entonces, existen dos partes. El copyright se define a que usted, primero, su obra va a ser protegida para que no sea distribuida, reproducida, modificada y que usted sea como dueño de todos los derechos o todas las cosas que pueda obtener de esa obra. Primero, dos partes. Derecho moral. El derecho moral consiste en todo derecho al autor a ser reconocido como tal, a ser creador, es decir, en el momento de la divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones de su obra, entre otras. Es inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable, es decir, usted no puede ceder, no es cedible, no es transferible el derecho moral de una obra. Nadie quita el derecho sobre esa obra que usted fue el creador. Pero existe otra parte, y es el derecho patrimonial. Derecho patrimonial simplemente consiste en la facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación en cualquier forma dentro de los límites establecidos de la ley federal de derechos de autor. El derecho es transmisible por escrito y debe ser oneroso y temporal, es decir, este sí puede ser transferible. Derecho patrimonial, lo que usted obtenga de la explotación de esa misma obra, económicamente, usted lo puede entregar. Por ejemplo, si a usted le mandan a hacer un proyecto y usted le está haciendo un desarrollo audiovisual a alguien, si esa persona le está pagando, simplemente es una prestación de servicios donde usted entrega su obra y nadie le quita el derecho moral de que usted fue el creador de la obra, pero la explotación la ha cedido por medio de ese contrato. A usted le han pagado un dinero para hacer ese desarrollo, entonces el derecho patrimonial pasa a ser de la otra persona. Tipos de obras que existen: literarias, musicales con o sin letra, dramáticas, danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas y de carácter plástico, caricatura, historietas, arquitectónico, cinematográfica, audiovisual, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, arte aplicado, obras de compilaciones y todo lo que pueda generar en cualquiera de estas ramas y de esta naturaleza. Recuerde que uno registra un concepto, una obra, más no una idea. Las ideas no son registrables porque las ideas son muy generales y no se podría llegar a poder registrar una idea como tal. Es todo el concepto. Para ello también existen, después de un tiempo donde existían personas que querían cambiar y no tener como esa limitante sobre esas obras, comenzó a escribir otra cara de la moneda, y debido a las limitaciones que impone el modelo de derechos de autor, se han desarrollado además el dominio público, otras licencias libres como el copyleft y las licencias Creative Commons, que han servido de base para la reproducción de obras literarias, musicales, animadas, de cine, software y hardware, con licencias libres para permitir la copia, reproducción, distribución y edición de estas obras. Estos son los códigos que podemos encontrar. El primero es la otra contraparte del copyright, o sea, es el copyleft. El segundo simplemente es una licencia que el autor puede poner sobre su obra para que usted pueda reproducirla, para que pueda hacer modificaciones, pero para que no genere dinero en este caso, por ejemplo.
El dinero está prohibido, entonces si una obra tiene este símbolo, quiere decir que usted puede usar la obra, pero no se puede lucrar de ella, no puede obtenerle ganancias económicas a ella. Este tipo de licencias que se permiten son para obras que el autor ha decidido que llegue y tenga más alcance o que sea de uso para todas las personas. Normalmente el autor es dueño patrimonial, digamos que moral es vitalicio, por el tema patrimonial sobre sus obras es durante toda su vida y unos años después de muerto. Según el país varía entre 70 y 100 años después de muerto. Después de eso la obra se vuelve una obra pública y cualquier persona puede usarlo sin necesidad de pedir una autorización o pagar una regalía sobre esas obras. Espero que les haya inquietado un poco el tema sobre derechos de autor, reconocido que sus obras son importantes, que sus obras tienen que ser registradas en todo momento y tener un tema claro, sobre todo en las producciones, en los trabajos grupales, de quién es el dueño o si es una propiedad compartida, que no existe ningún problema, pero tener claro el desarrollo de sus proyectos y de sus productos como obras audiovisuales, artísticas, ya sea literarias, de guión, de mil formas, pero que sea, y comenzar a entender el tema de registrar nuestras obras para que sean propiedad intelectual, propiedad y tenga la protección del derecho de autor.